Hola hermanos, Dios les bendiga una vez más. Es un placer el poder compartir la palabra con ustedes, el pastor Joel aquí de Sunrise. Y hoy tenemos la oportunidad de comenzar una nueva serie titulada ¿Quién es Jesús? Y en nuestra gráfica, si la has visto, te das cuenta de que hemos tomado y hemos mostrado diferentes fotos de la forma en las cuales diferentes religiones, diferentes expresiones han tratado de pintar o presentar quién es Jesús. Pero para tú y yo, para nosotros como cristianos, es sumamente importante el nosotros poder entender y captar en verdad quién es Jesús. Así que a través de las próximas 10 o 12 semanas, de ahora hasta la celebración de Pascua, vamos a estar en una serie anclada en el libro de Juan, hablando acerca de quién en verdad es Jesús, el Hijo de Dios. Y te quiero dejar saber por qué mantener nuestros ojos en el entendimiento de quién es Jesús en nuestras vidas es sumamente importante. El 2021 ya ha empezado, estamos en la segunda semana. Y creo que la gran mayoría de nosotros hemos entrado en este año diciendo lo que pasó en el 2020, que quede en el pasado, que quede en la historia. Queremos abrir este nuevo año y queremos que las cosas sean diferentes. Queremos una nueva esperanza, queremos un nuevo ánimo, queremos que las cosas en verdad empiecen a cambiar. Y no es que quiero desanimarte de eso, no es que no quiero decirte que las cosas no van a cambiar, porque sí van a cambiar y Dios se va a seguir moviendo. Pero al empezar este nuevo año, solamente hace unos cuantos días, si viste la noticia de todo lo que está pasando en el Capitolio, te das cuenta de que el 2021 ha empezado, pero aún no hemos dejado todo el caos y toda la crisis. Aquí en el estado de California, especialmente en el sur de California, los casos del COVID se siguen aumentando y eso está causando un nivel de pánico, un nivel de temor dentro de nuestra sociedad. Y dentro de todo eso, con el COVID, con lo que está pasando en términos de política, arriba de todo eso le sumas todas las preocupaciones que tú y yo tenemos que no tienen nada que ver con eso. Preocupaciones por tal vez problemas en el matrimonio, preocupaciones económicas, preocupaciones de salud, problemas con tus hijos en la casa, tal vez contigo mismo. Y te das cuenta de que este año, tal vez como el año pasado, llega con un cierto peso, llega con con una cierta oscuridad dentro de sí misma. Y una de las cosas que nosotros como iglesia, como pastores, queremos animarte a través de esta serie es que mantengas tus ojos, tu mirada, tu espíritu, tu corazón anclado en el Redentor, en el Salvador, porque si no lo haces, te vas a abrumar con todo lo que está pasando en el mundo y en nuestro alrededor. Por eso hemos comenzado esta serie titulada ¿Quién es Jesús? Para nosotros reenfocar la iglesia y para nosotros tener una mirada clara y exacta en medio de toda la crisis, en medio de todo el caos. Dios nos ha dado y nos ha enviado un Salvador. Es exactamente lo que acabamos de celebrar hace unas cuantas semanas, que Dios envía a un pueblo que estaba falta de esperanza, a un pueblo que estaba falta de aliento, a un pueblo que estaba ya desanimado. Dios envía un Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios llega y le habla con aliento y con consuelo a un grupo de personas que habían perdido esperanza de que Dios iba a hacer algo. Así que de esa misma forma quiero animarte al empezar el 2021, al empezar este año. Tal vez ha empezado el año y tú igual estás desanimado y le estás diciendo, Señor, pero yo pensaba que este año iba a ser diferente. Pensaba que este asunto de la vacuna se iba a acelerar y esto ya iba a ser algo del pasado. Sin embargo, lo que Dios quiere decirte a ti en este día es que no pongas tu enfoque en lo que está pasando en la política, que no pongas tu enfoque en lo que está pasando en la medicina, con la vacuna, que no pongas tu enfoque en lo que están diciendo acerca de la economía. Porque si pones tus ojos ahí y pones tu enfoque ahí, vas a fallar y vas a tropezar. Sino que en este año, en el 2021, aún más que lo hiciste en el 2020, pongas tu enfoque, tu esperanza, tu seguridad y tu certeza en el único Salvador enviado por Dios. Pero ¿quién es Jesús? Cuando tú miras su historia, cuando tú lees, cuando tú quitas lo que tú tal vez piensas que tú sabes o que tú sabías, te das cuenta de que la persona de Jesús es la persona más impactante en la historia. Solamente te voy a recordar unas cuantas cosas. Primeramente, no era de clase alta. Creció como carpintero siendo hijo de un carpintero. No fue a una buena escuela.
no viene de una familia de privilegio. Al contrario, crece en un lugar pequeño y solo vive 33 años. Y no solamente eso, no solamente vive solamente 33 años, pero solamente hace 3 años de ministerio en una área pequeña, en una área, por decir, como de aquí a la ciudad de San Diego. Pero con todo ese trasfondo, o sea, siendo alguien que no vino de una buena familia, que no estudió en las mejores escuelas, que no tenía dinero, que fue un simple carpintero, que solamente hizo ministerio por 3 años de su vida en un área sumamente pequeña, tuvo un impacto absoluto y radical, estableciendo un movimiento que aún más de 2000 años sigue creciendo y sigue tomando poder. Lo que yo quiero que tú entiendas es que Dios envía a Jesús en medio de un caos, en medio de una crisis, en medio de una sociedad que era hostil a la idea de un Mesías y a la idea de un Redentor. Y en medio de eso, en vez del plan de Dios ser abrumado por todo lo que estaba pasando, Jesús se levanta sobre todo caos, sobre toda crisis, sobre todo problema, sobre toda oscuridad, y tiene la habilidad de establecer un movimiento que todavía está siendo de impacto hoy. ¿Por qué es eso importante? Porque yo quiero recordarte en medio de esto que no hay nada, no hay pandemia, no hay economía, no hay problema que puede ofuscar o que puede trastornar el plan que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice el versículo 14: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. O sea, lo que Juan capítulo 1 y versículo 1 y versículo 14 te están diciendo es que en el principio estaban Dios, estaba la Trinidad, pero que en Jesucristo, en Dios enviar a Jesucristo, lo que era verbo, lo que era palabra, vino y se hizo carne, de tal forma que la humanidad lo pudo ver, lo pudo tocar y pudo interactuar con él. Versículo 18 dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. O sea, yo quiero que tú entiendas la magnitud de lo que sucede. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, por miles de años han estado siguiendo a Dios. Nunca lo han visto, no lo han visto en la carne. No saben, tal vez lo han escuchado, tal vez han visto el mover del Espíritu, pero nadie nunca jamás pudo decir: vi a Dios y Él es alto, mide 6'2" y pesa 197 libras y tiene pelo. O sea, nunca jamás en su vida habían visto a Dios. El milagro en Jesucristo es que ahora es Dios en la carne. Y para un grupo de personas que estaban en una situación donde necesitaban aliento y donde necesitaban esperanza, ahí llega Jesús. Y sucede algo interesante cuando tú lees la Biblia, cuando hables en el Nuevo Testamento, te encuentras en los primeros capítulos, los cuales acabamos de estudiar hace unas cuantas semanas atrás al estudiar el nacimiento de Jesús. Y los primeros capítulos de los evangelios nos dicen primeramente acerca del nacimiento de Jesús y su vida, su primer año o 2 años de edad. Y después de ahí no escuchamos nada más que una sola historia, cuando Jesús tenía aproximadamente 12 años, más que una sola historia acerca de Jesús. Y cuando Jesús aparece otra vez en la escena, ya tiene 30 años. O sea, han pasado 30 años de que la promesa nació, han pasado 30 años de que la promesa llega, han pasado 30 años de que Dios ha anunciado que las cosas van a cambiar. Y quiero detenerme ahí para solamente recordarte que a veces tú y yo estamos esperando que Dios haga algo. Y a veces podemos ver la promesa, a veces podemos ver como el germinar de una semilla. Pero de vez en cuando Dios te llama a esperar, a tener fe y a tener paciencia. Jesús llega, nace
Y todos aquellos que fueron testigos de su nacimiento y que lo vieron, me imagino que su corazón se llenó de esperanza, me imagino que su corazón se llenó de gozo, me imagino que su padre José y su madre María estaban esperanzados de que este Jesús, su hijo, iba a hacer algo por ellos. Pero pasan 30 años y parece no suceder nada. Quiero animarte en cualquier situación en la cual tú estás en tu vida. Tal vez en este año, al empezar este año, tú dices, Señor, me voy a olvidar de los sueños, me voy a olvidar de los planes, me voy a olvidar de la promesa porque ha pasado tiempo y he esperado y esperado. Quiero recordarte que aún el pueblo de Dios, aún viendo el nacimiento del Mesías, aún viendo el nacimiento milagroso de un niño, aún viéndolo en el pesebre, tuvieron que esperar 30 años. Para que la promesa de Dios creciera, para que la promesa de Dios en verdad tuviera su presentación total. Dice Juan capítulo 1 versículo 29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, no el que escribe este mismo evangelio, sino alguien diferente. Juan el Bautista se encuentra bautizando a aquellos judíos que quieren identificarse con Dios, que quieren empezar una vida siguiendo a Dios. Dice, cuando Jesús se acerca hacia él y le pide que le bautice, en el versículo 32 dice, Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. O sea, Jesús llega frente a Juan el Bautista siendo el Mesías, siendo el Hijo de Dios y le dice, necesito que tú me bautices, necesito empezar mi ministerio, necesito someterme a la autoridad que Dios ha establecido. Habiendo hecho eso, habiendo atravesado por ese paso, Jesús empieza ahora a señalar y a llamar a aquellos que van a ser sus discípulos, aquellos que lo van a seguir y van a establecer el ministerio que Dios tiene para ellos. Dice en el versículo 35 del Evangelio de Juan, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. O sea, Juan dice al ver a Jesús pasar, dice de una forma que solo Dios lo pudo hacer, de una forma casi profética, de una forma en la cual el Espíritu Santo le hace decir lo que es la verdad. Al verlo pasar, dice, aquí tienen el Cordero de Dios. Lo cual hace que los 2 discípulos, al oír esto, dice versículo 37, siguieron a Jesús. Versículo 38, Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? O sea, es interesante que Juan hace este anuncio, Juan presenta y dice, este es el Cordero de Dios, aquí está el que quita el pecado del mundo. E inmediatamente 2 lo empiezan a seguir y Jesús se voltea y hace una pregunta que tal vez parece un poquito innecesaria, un poquito ruda, y se voltea y les preguntó, versículo 38, ¿qué buscan? Y ellos dicen, Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, versículo 39 les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Era como las 4 de la tarde. O sea, Jesús empieza ahora a tener aquellos que están atraídos a él. Versículo 40 sigue. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Versículo 42, luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó y le dijo, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Cuando tú lees lo que está pasando, cuando tú lees de la forma que Jesús llega a los 30 años de edad, se bautiza, y parece como que así, como que de la nada, de suerte,
empiezan personas, discípulos, a seguirlo y él empieza sumamente de una forma como desconocida, se acerca a alguien, se acerca a Felipe y le dice, tú sígueme. Y el tipo dice, ok, está bien, y sigue. Y Andrés y Pedro y todos estos. Y tú te preguntas, pero ¿qué es lo que estaba pasando? Cuando yo primeramente leí eso, me acuerdo haberlo estudiado en el seminario y me pregunté, pero ¿qué es lo que estaba pasando? Quiero pintarte una foto para que tú entiendas la profundidad de lo que se está llevando a cabo. En los tiempos de Jesús, habían prácticamente dos carreras que tú podías tener. La primera era, como Jesús, como su padre, como José, tú podías ser carpintero, tú podías trabajar en una finca, en una granja, en lo que sea, hacer trabajo manual. Pero el trabajo intelectual, el trabajo de los líderes religiosos, el trabajo que pagaba, el trabajo para los inteligentes, tú tenías que hacerte discípulo de alguien, tenías tú que seguir a un rabí, a un maestro. Y si eso no sucedía, cuando ya tú tenías 10 o 11 o 12 años, a esa edad ya tus padres determinaban, oye, el muchacho es inteligente, vamos a buscar un rabí, vamos a buscar un maestro que pueda seguir, para que pueda ser aprendiz, para que pueda establecerse en la religión y en las escrituras. Así que ya para los 10, los 12 años de edad, si tú ibas a ser alguien en la vida, si tú ibas a ser una persona culta, si tú ibas a ser una persona de nombre, si tú ibas a ser una persona de estatus y de clase, ya para los 10 o los 12 años de edad, ya tú tenías un rabí, tenías un maestro que tú estabas siguiendo. Estos discípulos que Jesús escoge, eran personas que no tenían esperanza de que iban a hacer nada en su vida. Eran personas que si eran pescadores, si eran remendadores de redes, si arreglaban zapatos, si hacían lo que hacían, ellos entendían que ese era el plan para su vida, que ese era el estatus que ellos iban a obtener, que ellos no iban a subir más de ahí, no iba a cambiar más de ahí. Entonces yo quiero que tú entiendas que cuando Jesús llega y se presenta no solamente como un rabí, no solamente como un maestro, se presenta como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y escoge a personas, no a los cultos, no a los estudiados, no a la élite, no a la non plus ultra, no a la gente con dinero y título y posición y autoridad, sino que Jesús llega y establece un ministerio y empieza a llamar a personas que no tienen título, que no tienen nombre, que no tienen autoridad, que no tienen dinero. Ya entonces tal vez tú entiendes por qué es que estos hombres están dispuestos a abandonar su vida entera para seguir a Jesús. Yo no sé si tú alguna vez has experimentado estar en un lugar donde tú normalmente no deberías de estar. Yo me acuerdo una vez estaba viajando y me cancelaron un vuelo y yo tenía que llegar a una destinación, tenía un cierto tiempo para llegar y al cancelar este vuelo me puso en una situación difícil. Voy al mostrador y le digo, oye, me cancelaron este vuelo y tengo que salir y ¿qué vuelo tienen disponible? Y la verdad me tengo que ir. Entonces la azafata o la persona que estaba en el mostrador empieza a buscar y me dice, bueno, tenemos un vuelo que sale en 45 minutos y bueno, por la inconveniencia y por esto, y como sabemos que usted tiene un itinerario, solamente hay asientos disponibles en primera clase, pero nosotros como quiera le vamos a dar el asiento en primera clase. No tiene que pagar más nada. Yo dije, ok, perfecto. Quiero decirles, si ustedes no han viajado primera clase, es totalmente diferente que ustedes viajar clase económica. En primera clase, los asientos son el doble más grande. En primera clase, en clase económica te dan algo, tal vez te dan un vasito de agua a las 2 horas del vuelo que empieza. No. En primera clase, quiero que entiendas que en primera clase te dan bebidas y comida desde que tú entras y te sientas. Quiero dejarte saber que en primera clase viene la azafata con una pinza y tiene una bandeja que está cubierta y ella abre esa bandeja, toma la pinza y te da una toalla caliente para que tú te limpies las manos. La primera vez que me dieron esta toalla, yo dije, pero yo no sé qué hacer con esta toalla. ¿Y qué es esto? Quiero para decirte que cuando yo me senté en primera clase, yo siempre viajo clase económica. Y si tú has viajado en un avión, te das cuenta que la bandejita, tú le haces así al asiento que está frente y se baja la bandejita. En primera clase no es así.
Para serte honesto, yo me pasé 45 minutos buscando la bandeja. ¿Tú sabes dónde está la bandeja? La bandeja está aquí, donde tú recuestas el brazo y tú abres y por ahí sale una bandeja, pero no una bandeja así. Sale una bandeja de este tamaño y a ti te traen nueces y te traen maníces y te traen bebidas y te traen esto y te traen toallitas para que te limpien las manos. Es una experiencia totalmente diferente. Y yo estoy sentado en primera clase y estoy mirando y estoy sentado con personas que tú te das cuenta que son personas que tienen dinero, con relojes caros, con camisas caras, que todos parecen celebridades de Hollywood, y yo estoy ahí sentado y yo estoy diciendo, pero yo no puedo estar sentado aquí. Yo no soy este tipo de gente, yo no vivo en este tipo de roce, pero por la gracia y por la misericordia de Dios, yo estaba sentado, pagué $300 por un pasaje y estaba sentado en un pasaje que costaba $1,000 y pico. Jamás en mi vida, la primera y la última y la única vez probablemente que voy a viajar en primera clase. Cualquiera de ustedes que le den la oportunidad y le dicen, mira, si tú quieres, yo sé que tú compraste un pasaje clase económica, pero si tú quieres, te podemos cambiar a primera clase de gratis. Yo creo que todos nosotros dijéramos, por favor, cámbiame a primera clase. Yo quiero que tú entiendas que para estos discípulos a los cuales Jesús llamaba, era como tú hablar con un grupo de personas que habían comprado un pasaje en clase económica y Jesús llega y le dice, ¿ustedes quieren hacer el cambio de clase económica a primera clase y no le va a costar? Por eso es que aquellos discípulos que se encontraban en medio de su trabajo, en medio de su labor, pudieron dejar todo a un lado, entendiendo a lo que ellos, Jesús, los estaba llamando. Que lo que ellos tenían, la vida que ellos tenían, el asiento en clase económica que ellos tenían, cuando Jesús llega a su vida y le dice, los voy a llamar a ser mis discípulos, ellos estuvieron dispuestos porque entendieron que lo que Jesús le estaba ofreciendo era mucho, pero mucho mejor y más grande de lo que sea que Él le estaba pidiendo que dejaran. Cuando Jesús llega a tu vida, a veces te va a pedir que tú dejes cosas en tu vida. Que tú te dejes de identificar con cosas, que tú pongas pensamientos, ideas, actitudes, a veces personas a un lado. Y que tú te sometas al plan que Él tiene para tu vida. Mateo capítulo 3, versículos 13 y 14 habla acerca del bautismo de Jesús. Dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, se objetó. O sea, de vez en cuando Jesús aparece en tu vida y te llama a que tú te sometas, te llama a un sometimiento. Así de la misma forma que Jesús, no teniendo que hacerlo, se sometió al bautismo para estar bajo la autoridad del orden que Dios había establecido. Así de la misma forma que cuando Jesús llama a sus discípulos, los discípulos tienen que dejar, tienen que abandonar cosas en su vida. Pero cuando ven lo que Jesús le ofrece, se dan cuenta, yo sin problema abandono un asiento en clase económica para sentarme en primera clase. Yo quiero que tú entiendas lo siguiente, que tal vez en el 2021, parte del llamado de Jesús en tu vida, en medio de todo lo que está pasando, en medio del caos, es que tú abandones cosas, personas, actitudes, situaciones y formas de pensar en tu vida con las cuales tú te sientes cómodo, entendiendo que Dios tiene algo que es mejor que cualquier cosa de lo que Él te está pidiendo que tú dejes a un lado. Que parte de lo que Jesús te está pidiendo, te está diciendo, yo quiero que tú abandones eso, yo quiero que tú dejes eso, yo quiero que tú te deshagas de esa actitud, de ese hábito, de esa forma de ser, de lo que sea que es, y en vez que tú me sigas a mí, porque lo que yo tengo que darte es mucho mejor de lo que te estoy pidiendo que dejes a un lado. Cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes que Jesús llega a tu vida y te llama, pone un llamado sobre ti. No es
para maldecirte, no es para hacerte una vida miserable, no es para que tú pierdas el gozo. Algunas personas, como cuando tú le hablas del evangelio y tú le hablas de la iglesia, no, es que si yo voy a la iglesia no puedo beber, no puedo bailar, no puedo hacer lo que quiero hacer. El pastor me va a decir que tengo que darle el dinero a él. Y esto va a ser un problema. Yo no voy para la iglesia. Mira, cuando yo sea anciano, que ya yo tengo una silla de ruedas, que no me importe nada, entonces yo voy para la iglesia. Pero por ahora yo quiero disfrutar mi vida, yo quiero beber, yo quiero bailar, yo quiero hacer lo que yo quiera hacer. Y cuando yo haga y deshaga, cuando yo derroche y haga todo, cuando yo goce toda mi vida, entonces yo voy para la iglesia. Lo que yo quiero que tú entiendas es que nada de eso a la cual tú estás apegado y arraigado en verdad te va a traer gozo y satisfacción en tu vida. Y tú lo sabes. Que al fin y al cabo el único gozo y la única satisfacción que tú vas a tener en tu vida se va a llevar a cabo cuando tú rindas tu vida a aquel que entregó su vida por ti. Lo primero es, en este año, al hablar acerca de Jesús y quién Él fue y quién Él es que tú le digas a Jesús, estoy dispuesto a someter mi vida a ti. La segunda, conexión. Cuando tú miras a Jesús, te das cuenta de que Él invitó a los discípulos a que lo siguieran y Él invirtió esos 3 años, los invirtió en Él, se derramó sobre ellos. Caminó con ellos, habló con ellos, los enseñó, les dio todo lo que Él tenía. Por la importancia de mantenerse en una conexión con Él. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. O sea, Jesús le estaba diciendo, Jesús estaba estableciendo una comunidad sobre la cual Él se estaba derramando para que ellos entendieran, mientras ustedes están conectados conmigo, mientras ustedes están arraigados conmigo, ustedes van a poder hacer cosas de importancia y de impacto. En el momento que tú te separas de Jesús, en el momento que tú te separas de su palabra, en el momento que tú te separas de oración, en ese momento tu vida empieza a tomar un curso y se empieza a ir por una franja de la cual tú vas a experimentar problemas, caos, dificultades, depresión, tristeza, angustia, preocupación, ansiedad. Porque cuando Jesús llega, Él llega a tu vida para Él establecer una conexión contigo, una relación contigo que tiene que ser diaria al tú estar conectado de la forma que una rama está conectada con el fruto. Mientras un tomate está conectado a una rama, un tomate, un maíz, una manzana, lo que sea que está conectada a esa rama, ese fruto va creciendo, ese fruto se va desarrollando. Si tú rompes el fruto de la rama antes de tiempo, te das cuenta de que el fruto primeramente no llega a su madurez. No llega a su madurez. Muchos de nosotros como cristianos empezamos en la rama, empezamos como fruto conectado. Y llegó una brisa, llegó un viento, llegó algo y de una forma u otra nos desconectamos de la rama y hemos dejado de crecer, nos quedamos verdes, no maduramos espiritualmente y nos preguntamos qué fue lo que pasó. Fue porque te desconectaste de la rama. En este año, en el 2020, en el año que pasó, yo entiendo en mi vida y tal vez en tu vida que tú has pasado por situaciones en las cuales te has abrumado por todo lo que está pasando. Te has pasado más tiempo leyendo la noticia y en Facebook que lo que te has pasado en tu Biblia y orando. Y lo que ha ido pasando contigo, porque la iglesia está, los edificios no están abiertos y pastor, no he llegado al culto y estoy leyendo la noticia y lo que te está pasando en la mente es que como estás desconectado de la rama, no estás alcanzando el nivel de madurez que Dios quiere que tú alcances aún en medio de esta crisis. Y lo que Dios te dice en el 2021 es que es hora, es tiempo de que tú como fruto encuentres la forma de tú conectarte, de tú pegarte, de tú aplicarte otra vez a la rama para que no te seques y para que sigas creciendo aún en medio de una pandemia, aún en medio de una crisis. Dice, el que permanece en mí, yo como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Muchas personas piensan, no, yo no necesito a Dios, yo no necesito a Jesús, yo soy yo y yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. Y tengo para decirte que en este mundo
Fuera de Jesús y fuera de Dios no puedes hacer nada. No puedes hacer nada de impacto, no puedes hacer nada de valor, no puedes hacer nada que en verdad cambie tu vida. Por eso es que hay tantas personas en este mundo buscando gozo, propósito, dirección. Y si lo están buscando fuera de Dios en su vida, nunca lo van a alcanzar. Y la tercera cosa a la cual Jesús te llama a someterte, te llama a conectarte y te hace una invitación. Juan capítulo 1, versículo 43 dice, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó, le dijo, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Mira lo que dice Natanael. ¿De Nazaret? Replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Versículo 47. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. A mí me impacta el hecho de que cuando a Natanael, Felipe le dice, óyeme, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de cual Moisés escribió en la ley y de quien escribieron los profetas, que Natanael le dice, ¿de Nazaret? ¿Saldrá algo bueno de allí? Y cuando Felipe le dice, ven a ver. Y dice, cuando Jesús lo vio, se le acercaba, le comentó, le dice, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿Sabes lo que a mí me impacta? Lo que a mí me impacta es que Jesús es omnisciente, o sea, todo lo sabe. Jesús sabía el comentario que hizo Natanael acerca de él. Y a mí me impacta el hecho de que cuando Natanael llegó cara a cara con Jesús, que Jesús no lo miró, porque a veces yo pienso, óyeme, ¿qué hubiese hecho yo si yo fuera Jesús? Y si yo me entero de que cuando le dicen, mira, hemos encontrado a Jesús, yo soy Jesús, hemos encontrado a Jesús y el que viene de Nazaret, y si Natanael hubiese dicho, pero de Nazaret, Dios mío, pero es un pueblo, pero ¿por dónde está eso? Está por una cañada y tú tienes que cruzar un río y ahí no hay casa y las casas son de madera, eso es una cosa feísima. Yo como que cuando Natanael hubiese llegado al frente mío y yo le hubiese dicho, tú eres Natanael. Yo soy Jesús, del que tú estabas hablando disparate hace unas cuantas horas, de que de dónde salían, sí soy yo. O sea, yo hubiese como, ya yo estuviera listo para un pleito, para yo enseñarle, pero lo que a mí me impacta es que Jesús puede ver más allá aún de tu corazón y de donde tú estás. Y cuando mira a Natanael, en vez de decirle, tú estabas hablando mal de mí, tú estabas hablando mal del pueblo de donde yo vengo. Como quien dice, es interesante que Natanael dice algo degradatorio de Jesús, pero Jesús le da un piropo. Y le dice, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Cuando tú encuentras a Jesús, cuando tú sabes quién Él ha sido en tu vida, tú tienes la habilidad de extenderle esa misma invitación a otras personas. Este mundo está en necesidad de amor, de esperanza y de consuelo. Cada vez que entro en las redes sociales, a veces pongo algo en las redes sociales, en Facebook o Instagram, tratando de animar a las personas, tratando de hacer que las personas mantengan su enfoque en Jesús y en su palabra. Y me impacta los comentarios de las personas diciendo, pastor, necesitaba esto, pastor, gracias por esto, gracias por aquello. Y lo que me doy cuenta es que este mundo, esta nación, este estado, está en medio de una ansiedad, está en medio de una crisis, está en medio de una oscuridad que arropa y que es abrumadora. Pero Dios te ha puesto a ti, oye, Dios ha puesto a la iglesia, que eres tú, nos ha puesto a nosotros como líderes, como pastores, como cristianos, en medio de todo este caos. Él no te ha sacado, no te puso en una cajita aislada en una isla, en un lugar donde el COVID no llega. Nos ha dejado a ti y a mí en medio de todo este caos, no para que tú te arrimes en tu casa a llorar y decirle, Señor, ¿cuándo va a pasar esto?
sino que nos ha dejado a ti y a mí en este lugar y en esta situación para que nosotros traigamos palabras de esperanza, de aliento y de consuelo a un pueblo, a un grupo de personas, a un mundo que está en una necesidad histórica de que Dios le hable. Así que yo quiero animarte en el 2021. Primeramente, que tú seas el tipo de persona que te puedas someter al plan de Dios para tu vida. Que tú puedas dejar el asiento en clase económica porque llega Jesús y te invita a que te sientes con Él en primera clase. Que de la misma forma que Jesús se sometió al bautismo, tal vez si no te has bautizado, eso es lo que Dios te está llamando a hacer en este año. A que tú tomes riendas de tu fe y te identifiques y digas, este año, en el 2021, yo tomo la decisión de entregar mi vida completa y absolutamente a Jesús. Tal vez lo que Dios te está llamando a hacer es a mantenerte conectado con la rama, que es Jesús. Que tal vez si en el 2020 te sentiste abrumado, abrumada, ansioso, ansiosa, deprimido, triste, y te has dado cuenta, ¿sabes qué? La razón por la cual pasé el 2020 así es porque me enfoqué más en el problema y en la noticia que lo que me enfoqué. Me desprendí, pastor, me desprendí de la rama y no pude madurar a través de todo esto. Que en este año, al empezar y a nosotros empezar esta serie, ¿quién es Jesús? Que tú le puedas decir, Señor, en este año quiero estar más conectado contigo. No te quiero abandonar, no te quiero dejar. Y que de la misma forma tú digas, y úsame en mi casa, en mi familia, en mi lugar de trabajo, donde quiera que tú me vayas a llevar, úsame para yo invitar a otros a que puedan experimentar la paz y el consuelo y el aliento que viene cuando tú te rindes a Jesús por completo. Quiero animarte en este día, si tú nunca le has entregado tu vida al Señor Jesús, o si tal vez en algún momento en tu historia lo hiciste y te has descarriado, te has caminado fuera de sus caminos, que hoy sea el día en el cual tú le entregues tu vida a Él o redediques tu vida a Él. Hay personas que a veces dicen, pastor, pero es que yo tengo tantos problemas y yo peco y mi vida es un desastre y yo he hecho esto y he hecho aquello y yo no sé si Dios me ama, yo no sé si Dios me quiere. Pastor, es que tú sabes, a veces nosotros venimos de una cultura, yo no sé en tu casa, pero que nosotros venimos de una cultura que cuando viene visita a tu casa, por ejemplo, en mi casa, en mi familia, cuando yo crecí, cuando venía visita a mi casa, en mi casa se tenía que limpiar por 2 días. No sé si en tu casa era así, pero cuando me decía, mira, que viene fulano a visitar, en mi casa se tenía que trapear el piso, se tenía que barrer, tú tenías que limpiar los gabinetes, se limpiaba la nevera, se limpiaba la cama, debajo de la cama, le quitábamos los cojines al sofá y tenías que pasar vacuum por todo. Tenías que brillar las losas, las lámparas, si tenías lámparas tenías que pasarle Windex a las lámparas por las ventanas y todo esto, porque venía visita. O sea, tú tenías tu casa, o sea, la casa no siempre estaba así. Pero cuando alguien entraba, Dios mío, pero esta casa, pero qué limpia, pero qué bonito, pero qué orden. ¿Ustedes tienen niños? Sí, tenemos 3. Y mi mamá nada más miraba. Si ustedes me desarreglan algo, los mato a los 3. Sí, tenemos 3, pero esos muchachos son unos panes, esos muchachos son unos ángeles. Dios mío, pero ¿cómo usted mantiene esta casa así? No, usted sabe. Pero en verdad era porque venía visita y teníamos que limpiar la casa, teníamos que arreglar la casa. Ay de nosotros si venía una visita y alguien se sentaba y debajo del sofá veían unos zapatos. Porque en el momento que se veían en plena visita, tu mamá solamente te miraba y te daba esa mirada así como quien dice, cuando esta gente se vayan, tú y yo vamos a hablar inglés. Y a veces nosotros tenemos como ese mismo pensar de Dios. De que no, para yo llegar a Dios me tengo que bañar y tengo que limpiarme del pecado y tengo que arreglar mi vida. Y yo no puedo permitir que Dios me vea de la forma que yo estoy. Tengo que ponerme una ropa, o sea, algo que me quede bien para yo presentarme ante su altar como limpio, así, arreglado. Y tú sabes qué, lo triste del asunto es que tú no tienes la habilidad de hacer eso.
Y lo triste del asunto es que Dios nunca espera que tú llegues a Él limpio, así como presentado, planchado y estirado. Que Dios quiere que tú llegues a Él así como tú estás, cansado, abrumado, triste, deprimido, con todo el peso de tu pecado, con todo el peso de la culpa, que tú llegues a Él. Mateo capítulo 11, versículo 28, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Que de la forma que Dios quiere que tú llegues hacia Él es exactamente como tú estás en este momento ahora mismo. Con lágrimas, con llanto, con dolor, con pruebas, con preocupaciones, con dificultades, con culpa, con pecado, con problemas, con crisis, con caos. Porque el único que te puede dar alivio, el único que te puede levantar la carga es Él. Así que si tú estás listo, si estás lista para entregarle tu vida al Señor, quiero que hagas esta oración conmigo. Inclina tus rostros, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, en este día rindo mi vida a ti. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que moriste en la cruz por mí. Tu sangre me limpia de todo pecado. En este día rindo mi vida a ti y prometo seguirte y servirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración en este día, yo sé que ahora mismo tú has sentido a través del Espíritu Santo el peso de toda la culpa, de todo el caos, de todo el problema levantarse de tu vida a través de su Espíritu Santo. Quiero felicitarte y quiero pedirte que te conectes con nosotros. En la pantalla ahora mismo aparece un número de teléfono. Yo quiero que tú tomes tu celular y envíes la palabra pasos al número que aparece en la pantalla para que nosotros podamos conectarte con alguien, para que podamos orar contigo. De la misma forma, en los comentarios, en cualquier plataforma a través de la cual nos estés mirando, ya sea por nuestra página web, por la red en Facebook, en YouTube, de cualquier forma que te estés conectado con nosotros, que nos dejes saber en los comentarios, que oprimas el botón para que alguien ore por ti. Tenemos voluntarios que están dispuestos en este mismo momento para orar contigo, para animarte en tu fe. Quiero animarte en el 2021. No sé, no tengo la más mínima idea de lo que va a traer este año. No sé si va a ser igual, si va a ser mejor o si va a ser peor, pero lo único que sé es que yo me voy a someter al plan de Dios. Me voy a mantener conectado con Jesús de la Rama. Y voy a salir en este mundo, en medio de este caos, y voy a extender una invitación para todos aquellos que necesitan paz, aliento y esperanza. En el 2021, no importa lo que pase, agárrate y no te sueltes de Él, porque con Él, con su palabra, cualquier cosa que venga sobre ti y sobre tu casa, Dios te dará la fuerza, la valentía, el denuedo para tú sobrepasar cada prueba, escalar cada montaña y cruzar cualquier río. Iglesia, que Dios te bendiga en este año.